poder de la palabra de Dios. Dice la Biblia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En varias etapas de nuestras vidas hemos escuchado palabras que han querido marcarnos. Hay muchas palabras que quizás en un momento dado de nuestras vidas alguien nos las dijo. Por ejemplo, hay una palabra que siempre hay personas que dicen, sí, te lo dije, se lo dije, ¿no es verdad que sí? Como que quieren como marcarnos con ciertas palabras que quieren afectar nuestra vida. Dice, yo te lo dije a ti que tú no ibas a servir para nada. Para empezar, gloria a Dios. Y también pueden decirnos también, te lo advertí. Yo te lo advertí. O yo te lo dije. Pero quizás otros han experimentado otras palabras más fuertes. Y la han vivido en carne propia. Algunas personas dicen, ojalá que le vaya bien mal. Hay personas que a veces dejan o quieren que a nosotros nos vaya mal. Y a veces se lo dicen, ojalá te vaya mal. Ojalá no logres tú conseguir lo que quieres, gloria a Dios. Ojalá que te pase algo para que aprenda. Te pueden decir todas esas cosas. A veces nos dicen, te parece mucho a tu papá, igualito a tu papá, que ha fracasado mucho. Igualito a tu mamá, que fracasa mucho. Que siempre está haciendo y deshaciendo. Te parece a tu mamá. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque hay ciertas palabras que en un momento determinado, cuando se habla, cuando se dice, nos afectan. Y toda una vida nosotros vamos cargando con esa palabra. ¿Ve? Vamos cargando con esa palabra toda una vida. Estamos en el Evangelio y todavía seguimos cargando con esas palabras que nos marcan, que nos hacen daño. Y por eso hoy en día hay muchos jóvenes, adolescentes y personas adultas que han sido marcadas con una palabra negativa. A veces le hablamos mal, a veces le decimos, tú no sirves para nada, te parece a tu mamá. Y a veces hasta lo maldecimos. Y esa situación no es de Dios. Pero la Biblia dice que hay una palabra que sale de la boca de Dios que puede cambiar todas esas situaciones. Y por eso que hoy en día y en esta mañana yo quiero que aprendamos a hablar la palabra de Dios positivamente en el contexto de que va a cambiar tu vida, a tu generación y a los que te siguen y a los que te rodean. Puede ser que producto de una palabra, alguien hoy, o una serie de palabras que alguien le ha declarado, le ha dicho, le ha hablado, sea de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus familiares, algunas palabras que lo han afectado en un momento determinado, declarando mal para sus vidas, declarando situaciones contrarias. Eso ocasiona que esa persona no avance en la vida secular si no es cristiano. Y si es cristiano y no ha dejado o no ha puesto en la mano de Dios esas cosas,
no van a avanzar nunca en la vida. Y por eso, hermano, es bueno que nosotros declaremos sobre la vida de las personas lo que la palabra de Dios nos enseña. Que usted será un gran hombre de Dios, que usted tendrá una gran familia, que usted va a ser un hombre productivo y que usted va a ser un gran hermano, un gran amigo, un gran esposo, un gran servidor, sea en la iglesia, sea en su casa, sea en su comunidad. Una palabra puede marcar la diferencia en la vida de cualquier creyente. Una palabra puede marcar la diferencia en la vida de aquellos que no son cristianos. Y hay palabras que marcan. Alabado sea el Señor. Si usted a sus hijos le dice cosas que puedan dañarlo, usted lo está marcando para siempre. Y por eso, hermano, he querido traer este mensaje en esta mañana. Porque la palabra tiene poder sobre nosotros. Mi alma alaba al Señor. Hay seres humanos que nacen en familia que lo tienen todo, con muchas comodidades, y muchas de esas familias quizás son cristianas, algunas de ellas profesan a Cristo y traen esa promesa desde el vientre de su madre. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. O tienen una palabra decretada sobre sus vidas cuando fueron presentados de niños en la iglesia. Cuando presentamos a los niños aquí en la iglesia, hay una palabra que se activa en ellos, en esos niños que presentamos aquí en la iglesia. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que no todos tienen o tiene ese privilegio. Y en esta mañana quiero enseñarle a todos los hermanos que es posible y que se puede desatarse de toda palabra ociosa, de toda palabra corrompida, de toda palabra de maldición que alguien ha declarado, que alguien ha hablado, que alguien le ha dicho. Aleluya, gloria a Dios. Y que esa palabra se ha declarado sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su generación. Inclusive, hermano, podemos desatar lo que usted haya podido atar con sus declaraciones. Todo eso puede suceder. Alabado sea el Señor. Y este es el momento. Y hoy quiero que usted descubra a través de la palabra de Dios, que usted descubra a través de la Biblia, cómo una palabra que uno habla, que uno declara, es un arma poderosa. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Tenga mucho cuidado con lo que usted dice. Tenga mucho cuidado con lo que usted declara en un momento dado en su vida y en la vida de aquello que usted se relaciona. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que nosotros le hablamos a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado. Pero la palabra de Dios, cuando declaramos principios bíblicos,
cuando decimos cosas bíblicas, palabras que están en la palabra, valga la redundancia, puede cambiar nuestro estado. Gloria a Dios. Y es por eso que este mensaje tiene como propósito darle a conocer a todos los que estamos aquí el poder que tiene la palabra decretada por boca de hombres, por boca de mujeres, por boca de jóvenes y adolescentes, que se fundamenta en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aleluya. Número 1. La palabra de Dios tiene poder para limpiar. Si nos vamos a Génesis capítulo 6, verso 7, dice la Biblia: y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. La palabra arrasaré o rearé, en otras versiones de la Biblia, viene de macá, que aparte de significar destruir, pero también significa limpiar. Limpiar. Y estas palabras fueron dichas por Jehová, por nuestro Dios, antes de que se produjese el diluvio. Y la motivación de Dios, la motivación de Jehová para propiciar el diluvio, la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 12 al 13. Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Alabado sea Dios. Cuando este destruiré viene de la palabra hebrea shahad, que significa destrozar, matar, hacer destrucción. Gloria a Dios. Por otra parte, cuando en el capítulo 1 de Génesis se refiere al agua que cubría la faz de la tierra, usa la palabra Maín. Y Maín, hermano, significa agua. Y esa misma Maín es la que destruye, la que cubre la tierra. En Génesis capítulo 7, verso 6. Alabado sea el Señor. Luego podríamos interpretar que Dios decidió limpiar con agua la maldad de la tierra, destruyendo al hombre y todo lo que en ella habitaba. Mi alma alaba al Señor. Cuando bajan las aguas, Dios hace pacto con Noé y le dice en Génesis capítulo 8, verso 21, escuche bien, tenga su Biblia abierta. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él intentó del corazón del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como es hecho. La palabra destruir en este versículo viene, hermanos, del hebreo nakad. Nakad. Y en este contexto significa matar,
hacer morir. Dios prometió no volver a hacer morir al hombre para limpiar su maldad. Dios, aleluya, Dios prometió no volver a destruir al ser humano por su maldad. Gloria a Dios. Sino limpiarlo, limpiar. Aleluya. Es decir, que Dios no iba a destruir al hombre para limpiar su maldad, no. Por eso usa el naká en hebreo, que significa matar, hacer morir. Entonces, nos puede surgir una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo va a limpiar Dios al hombre de su maldad, de su condición pecaminosa? Si prometió no volver a destruirlo para tal fin, ¿cómo Dios entonces lo va a hacer? Si nos vamos a la Biblia, en Efesios capítulo 5, 25 al 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Las novias tenían que lavarse con agua para purificarse antes del casamiento. Tenían que lavarse con agua antes del casamiento. Pero Jesucristo vino a la novia, y esa novia, que es la iglesia, bastó solo su palabra para hacer lo mismo que hace el agua. ¿Qué hace el agua? Limpiarnos. Cuando usted se encuentra sucio físicamente, ¿qué usted hace? Se da un baño. El agua es símbolo de la palabra de Dios. El agua es símbolo de limpieza. Cuando la iglesia está sucia, ¿con qué se limpia? Con el agua. El agua nos limpia. El agua quita toda impureza de nosotros en el sentido físico. Alabado sea el Señor. Y por eso es necesario que entendamos esta verdad. Tú y yo tenemos el poder de hablar, de decretar la palabra de Dios para que todo esto suceda en la vida de nosotros, pero que también para que suceda en la vida de los que nos rodean. Siempre tenemos que exhortar, y hágalo siempre, valga la redundancia, con una palabra limpia, con una palabra refrescante. Y esa palabra limpia y esa palabra refrescante es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Gloria al Señor. Si nosotros hacemos un ejercicio en esta mañana, ¿cuántas cosas usted no quisiera que sean limpiadas? ¿Cuántas cosas? Limpiada de sus seres queridos, de sus vecinos en conflictos, de aquel que manda, de aquel jefe que quizás no le trate de la forma más correcta, incluso del que le debe dinero. Pero ¿qué hacemos nosotros al respecto de todo eso? ¿Qué nosotros hacemos cuando pasan esas cosas? A veces maldecimos a diario. A veces le deseamos el peor de los peores, de los males. Y a veces pasamos todo el día decretando cosas negativas o afirmando palabras
de atadura sobre la vida de aquellos que quizás en un momento determinado tienen una deuda con nosotros o nos han hecho algo. Todo eso puede estar sucediendo. Aleluya. Y a veces decimos palabras que ni el mismo Dios la dice, si no la decimos nosotros. Porque la misericordia de Dios por la humanidad es siempre. Dios no ha cambiado su misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Alabado sea el Señor. Y es importante que nosotros como padres, papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, no podemos seguir matando a nuestros hijos. No podemos seguir matando a nuestras esposas. No podemos seguir matando a nuestros esposos con palabras que salen de su boca. No podemos hacerlo. Los padres, los hijos, no podemos hacer eso, no. Usted no puede seguir acusando siempre a la familia, a su familia. Usted no puede tampoco seguir acusando a los pastores, a su pastor. No puede seguir acusándolo. Gloria a Dios, ni tampoco a su vecino. No, ni a su presidente, ni a su gobernante. Porque el mismo Cristo ha decretado en Juan 15, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que dice la Biblia, la palabra que os he hablado. La maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia, y no solamente ahí, por la muerte de Jesucristo, la maldad del mundo solamente puede ser limpiada por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios cambia al mundo. Alabado sea el Señor. Y por eso que hoy ustedes ven gente en las iglesias que están muertos. Porque no han aprendido a decretar palabras de vida sobre sus vidas. Y le han permitido a Satanás, el Señor los reprenda, mantenerse en una actitud de dejadez. Hermanos, tenemos que aprender a que en la palabra de Dios, hay poder para ser liberado y para ser libertado. La Biblia dice que no puede, o lo dice un coro, no puede estar triste un corazón que adora al Señor. Mi alma alaba al Señor. Por eso es necesario, se hace necesario que nosotros entendamos que la maldad del mundo fue limpiada con el diluvio y por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y es importante que entendamos esto. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida a esas personas que están muertas. Este es el día y esta es la hora que Dios quiere darte vida. Y es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos personas en las iglesias cabizbaja, triste, quizás agobiada por los problemas que lo embargan. Cuando usted ve personas con deuda o enferma, hermano, hay una palabra que puede cambiar la actitud, que puede cambiar su situación emocional,
que puede cambiar su mente. Y solo es la palabra de Dios hablada a esa persona que está pasando por una situación, aleluya, difícil en la vida. Llámese como se llame la situación. Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar la palabra de Dios con exactitud, con poder y con convicción de que lo que vamos a hablar es la verdad, la palabra escrita por Dios que cambia las vidas y que transforma los corazones. Es la palabra que vivifica, es la palabra que cambia las vidas. Esa es la palabra que tenemos nosotros que decirla, que hablarla. Mi alma alaba al Señor. ¿Quiénes me están entendiendo en esta mañana? Yo no sé si me están entendiendo. Pero aquí hay muchos rostros como que están como tristes. Como que están desanimados. Como que le está ocurriendo algo. Déjenme decirle, hermanos, que solo Cristo puede cambiar tu situación. Que solo Cristo puede, y esa palabra escrita, de luego hablada, es la que cambia las vidas. Gloria al Señor. Cuando conocemos a Dios y lo hacemos parte de nuestras vidas, no es lo mismo, hermano, hablar que vivir. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que vivimos en el Señor. Y les voy a decir algo. A veces nosotros tenemos que salir de la iglesia, irnos a sitios, a lugares donde hay mucha necesidad, para que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Porque ni eso ni lo valoramos. Ustedes están cómodos en silla cómoda. Y escúcheme que le diga esto, en sillas que cuestan ya casi $70. Esa silla donde están ustedes. Y están cómodos ahí, ¿no es verdad que sí? Cuando uno va a esas iglesias, que uno ve esos bancos, que uno se sienta en esos bancos, uno dura 5 minutos y que uno quiere pararse de ahí. Y con esa silla de plástica ya uno no aguanta. Pero yo me pongo a observar que esas personas con tantas necesidades económicas, cuando se está dando la ofrenda, yo tenía mucho tiempo que no veía 2 pesos ni 1 peso en el alfolí. Pero tampoco tenía mucho que no veía, porque eso yo lo viví, unos adoradores cantando a capela o con una batería, con micrófonos, y ojalá que algunos vayan conmigo esta noche para que ustedes vean lo que le estoy diciendo, con una tambor y una güira, y como esos muchachitos adolescentes, hay uno que va bien vestido, que le dicen el artista, adolescente, como esos muchachos adoran al Señor con pasión. Y yo nada más me quedo mirándolo así. Adorando al Señor con pasión. Y como ese niño comienza a hablar de la palabra de Dios y lo tan fluido. Hermanos, y yo me quedo con los brazos cruzados. Y los hermanos llegan a la iglesia y es con una actitud de adoración, no con una actitud así que... Y son hermanos que viven muchos de ellos en extrema pobreza, que no tienen nada, que van caminando a su iglesia a una distancia un poquito retirada.
Pero cuando uno le da esa palabra de aliento, ellos como que se la absorben. Y esos muchachitos cantando al Señor con el corazón. Y tienen, hermano, 3 micrófonos, una batería, tienen una güira y una tambora. Y los coros que cantan son pentecostales de la cabeza a los pies. Y ahí es que yo me aprovecho. Y a veces cantan música solemne como cantan aquí. Y ese niño cuando canta comienza a brincar y a hacer de todo y hablando, recibiendo de Dios. Y nosotros tenemos todo, gracias al Señor. Tenemos aire acondicionado, tenemos silla buena. Hola que sí, hermano. Muchos tienen su carro, que antes no tenían. Se mueven en sus vehículos, porque Dios lo que da lo da bueno. No es la Jeffrey. Y para venir a la iglesia es un problema. Pero para estar aquí en la iglesia y sacarle una alabanza es un problema, porque es otra cosa. Pero yo estoy seguro que si el aire se apagamos el aire y traemos, en vez de silla, buscamos banco, eso duro, quizás alaben a Dios con más facilidad. Miren, lo más grande, una vez, en una ocasión, declaramos la palabra de Dios. Me dijo un hermano a mí, en la iglesia que yo nací, me dijo, Dios te va a proveer un carro. Yo lo necesitaba, porque cuando yo estaba en la iglesia, a los hermanos que se iban a pie, que iban lejos, a mí me gustaba eso, servirle. Yo los recogía y yo decía, Señor, dame un carro. Dios me dio una Station, una Subaru, de 5 cambios. Yo recuerdo eso, color vino. Después de 5 años que me lo profetizaron. 5 años. Me la regaló mi hermano, que el obispo me la regaló. Y yo abría esa guagua, ahí yo metía el mano, que eso era peor que esa guagua que distribuyen los muchachos en los colegios. Yo la llenaba hasta el tope. Yo no me decían una onza, entra en todo. Y había gente que vivían casi llegando al 9, llegando allá a la San Vicente de Paúl, allá en San Cristóbal, y yo lo distribuía. Después me iba para mi casa con mi familia. O a veces decía, espérenme en la iglesia que yo lo recojo. Porque para mí eso es un gran honor, un gran privilegio servirle a los hermanos. Porque yo sé lo que pasa trabajo. Y luego por Cacuemaco vendí la Subaru, compré un Honda Civic de 4, después vendí la Honda Civic, me comí en los cuartos y me dejó a pie el Señor por muchos años. Y ahí entonces yo estaba llorando. Cuando yo estaba a pie, que la gente me pasaban por el lado, yo sudado, con mi familia, uno aquí agarrado y otro por aquí en la mano, y todo el mundo pasaba en sus carros, y nada, de una buena nada más, pastor, Dios le bendiga, cuando se terminaban los cultos. Dios le bendiga, pastor, un abrazo. Usted es un pastor bueno, y yo bajaba, yo por dentro de mí, pero dame una bola. Y se iba todo el mundo para su casa, y yo iba con mis 3 muchachas, una chiquita y las 2 ahí, por lo menos caminaban las 3. Pero el trayecto era grande. A las 12 del día pasando, la hermana sabe que lo que vivíamos en los prados, esa entrada ahí, eso ahí es lejos para ir para allá atrás. Después que nos dejaban allá afuera, ahí en la mella, teníamos que bajar, yo solito y con mi familia, a las 12 de la noche. Gloria a Dios. Pero fue por culpa mía, porque vendí los carros que Dios me dio, y Dios me dijo, te va a quedar a pie. ¿A quién Dios le ha dicho que se va a quedar a pie? ¿A quién nadie le ha pasado eso? Porque la gente cree que nada más Dios da, pero también Dios te quita. ¿A quién Dios le ha quitado cosas? A mí me ha quitado cosas. Y me da cosas. Y me dice, esto no te conviene. Y yo decreto palabra. Cuando yo veo que se asoma el devorador, ese espíritu de escasez, de miseria, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero hermanos,
La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Todo, absolutamente todo se lo debemos al Señor. Hago un paréntesis aquí. Miren, hermanos, del por qué nosotros tenemos que comenzar a trabajar con la palabra de Dios. Decirle a la gente. Cuando nosotros no tenemos nada, se lo digo yo por experiencia, ¿qué hacemos? Qué inteligente, mía. Cuando uno no tiene nada y está pasando el Niágara en bicicleta, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué uno hace? Buscar a Dios abiertamente. ¿Y cómo lo hacemos? Y después que Dios te da la bendición, ¿qué hacemos? Un tiempo de paz y de refrigerio. Como dice doña Matilde, no todo es guerra. Pero a veces, hermano, cuando estamos con el dedo metido, como decimos, ¿está bien dicho eso? Está malo. ¿Cómo que se dice? Cuando estamos mal, porque eso es del mundo, esa palabra. Porque podemos tener, no, porque eso es peligroso. Porque el dedo metido puede ser en el vaso, en un jarro o en una botella o en el bolsillo. Pero yo estoy de acuerdo con Lisbeth. Cuando estamos mal, excelente, corregida esa expresión. Cuando estamos en olla, ir viendo, hermanos, buscamos al Señor. Nos metemos con el Señor. Se lo digo por experiencia, porque yo pasé por ahí. Después que Dios nos bendice con todo, se nos hace difícil ir a la iglesia. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Se le hace difícil. Miren, a veces Dios tiene gente, siempre mire ahí, le da de a poquito, porque si le da mucho, mire hermano, se sube por encima de la butaca y lo ve así por encima de todo el mundo, porque Dios se la sabe toda. Pero la palabra de Dios es vida y da vida. Y lo que nosotros poseemos y tenemos se lo debemos al Señor. Yo le digo a ustedes, miren hermano, Cristo está a la puerta y en cualquier momento puede ocurrir algo en el mundo. Y si Dios nos agarra fuera de base, hay problema. ¿Por qué la palabra de Dios da vida? Le voy a decir el por qué da vida. ¿Por qué la palabra de Dios da vida? Miren por qué. Gloria a Dios. Porque la gente necesita escuchar ese mensaje refrescante que va a cambiar sus vidas. La palabra de Dios tiene poder. Génesis capítulo 8, 14. Dice la Biblia, y en el mes segundo, a los 26 días del mes, se secó la tierra. Se secó la tierra. El significado de la palabra secó en este versículo que leímos en griego es Yavesh. No Yahvé, no, Yaves o Yavesh con H. Yavesh en hebreo. ¿Saben qué significa eso? Seco. Pero también significa avergonzado, marchito, extinguido. Lo que deja interpretar es que cuando las aguas bajaron de su nivel o a su nivel, el panorama era realmente ¿cómo? Desagradable, seco, sin vida. Hermano, cuando hay un ciclón y el río se mete en una comunidad, acaba, se lleva todo lo que está ahí. Pero cuando el río vuelve otra vez a su normalidad, a los 2 días,
¿Qué nosotros vemos en esa comunidad? Muerte, destrucción, se seca. Todo lo que vemos es palo, mata, casa destruida, hasta vehículo, hasta abajo, puente destrozado, infraestructura colapsada. Todo eso ocurre. Gloria a Dios. Lo que nos deja interpretar es que cuando las aguas bajaron su nivel, hermano, todo lo que se ve es desagradable. Por ejemplo, la geología, que es una profesión interesante, porque muestra al mundo en una realidad de la historia que nosotros no conocimos. Y cuando vemos en los museos una serie de fósiles, nos asombramos y nos remontamos a que todos esos animales posiblemente fueron destruidos durante el diluvio. Posiblemente. Y algunos podrían afirmar que este diluvio trajo destrucción física. Toda la tierra fue cubierta por agua alrededor de 1 año y 10 días aproximadamente. Toda la tierra fue cubierta por agua durante 1 año y 10 días. Y si bien hay árboles como los cipreses que soportan vivir en el agua, y ningún árbol, hermano, pudo vivir bajo el agua por tanto tiempo. No pudo vivir bajo el agua por tanto tiempo en su totalidad. Porque la ausencia del sol y la humedad genera una descomposición anaeróbica o putrefacción de la materia orgánica vegetal. Gloria a Dios. Produciendo una serie de gases letales conocidos como gas metano. Todo eso es producido. Alabado sea el Señor. Luego de 1 año de estar cubierta la tierra, cuando el agua aún no había descendido, Noé envía una paloma. Pero esta regresa pronto, dice la Biblia. Pasan solamente 7 días y manda una segunda paloma, la cual llega con una rama de olivo en su pico. Escuche bien la historia. Físicamente, esto no era posible. Físicamente no era posible porque toda la tierra estaba llena de agua. No era posible. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los árboles no estarían preservados debajo del agua, encontrándose ya descompuestos. Y la pregunta sería, ¿y si hubiese retoñado la semilla? No pudiese haber dado ramas en 7 días, tampoco. Recuerden que la tierra estaba desolada y marchita, según la palabra Yahvé. Desolada y marchita. Pensemos por un momento, amados hermanos, que persona de su familia es hoy una tierra seca. Aquel familiar que lo hemos tildado como una oveja negra. ¿No es verdad que a veces decimos que en la familia hay uno que es una oveja negra, que hay uno que siempre lo daña? Gloria a Dios. ¿No es verdad que sí? Que eso lo decimos. Esa es la oveja negra de la familia. Gloria a Dios. Esa oveja negra que no se levanta, que no produce. Quizá usted tenga un hijo o una hija o un pariente. Gloria a Dios. A veces hay personas jóvenes que están en la droga y quizá es la oveja negra de esa familia.
Pero cuando usted lo mira a los ojos, lo ve sus ojos, cómo está tan marchito, tan necesitado de Dios. O quizás una hija que salga embarazada sin casarse, que eso duele mucho en la familia. Eso puede ocurrir. El Señor reprenda al diablo en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque a veces siendo menor salen embarazadas. Señor reprenda. Pero también hay una situación de quizás un esposo que bebe mucho licor y no tiene vida. Y hoy la pregunta que le hago: ¿qué hacemos nosotros cuando ve estas circunstancias que nos rodean? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vemos esas situaciones que se dan alrededor de nosotros? ¿Le grita? ¿Le habla fuerte? ¿Le dices unas cuantas verdades? ¿Utiliza una de las frases que veíamos al comienzo? Gloria a Dios. El agua, siendo tipo de la palabra de Dios, cubrió la tierra y además de matar y destruir todo ser viviente, además de limpiar, aleluya, vino a traer vida. Vino a traer vida a esas personas que están pasando por esa situación de su vida. A ese esposo que es alcohólico, a ese hijo que quizás toma droga, a ese hijo que se porta mal, a ese hijo que quizá está pasando por una situación. La palabra de Dios es la solución para que ese muchacho, esa muchacha, ese hombre, esa familia sea cambiada por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da vida y da vida en abundancia. Simplemente tiene que hablar la palabra de Dios sobre ese problema que te está afectando. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Porque el agua es tipo de Dios. Limpia. Mi alma alaba a Dios. Y dice la historia bíblica: ¿por qué tan solo 7 días una segunda paloma pudo traer de la nada, de la tierra seca, de la tierra desolada, de la tierra avergonzada, de la tierra marchita, una rama de olivo con vida? Quiero decirle, amados hermanos, que si usted cree, y si usted declara o habla la palabra, gloria a Dios, más Dios puede obrar ese milagro en su vida. Gloria al Señor. El número 7 hace referencia a la voluntad de Dios, en la plenitud, en la perfección de Dios. Eso lo hace el Señor. Si usted cree en la palabra de Dios, esa tierra que está seca, Dios le da vida. Ese muchacho, esa muchacha, ese esposo que está apartado, ese hombre o esa mujer que está alejada, la palabra que usted va a declarar a esas personas, Dios le va a dar vida. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios ofrece vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alaba a Dios, iglesia. Hemos pasado de muerte a vida. Lo que está seco, declara la palabra de Dios a eso que está seco. No es con tu fuerza, no es con mi intelecto,
Es con la palabra de Dios escrita que Dios nos la da y nosotros la estudiamos y a nosotros entonces la soltamos, la declaramos. Cuando Jesús enfrentó a Satanás durante los 40 días, no fue, hermano, peinándose en un espejo, ni bebiendo un Gatorade. No, fue cara a cara, palabra a palabra. Satanás le decía una palabra torcida y Dios le decía la palabra de verdad, la palabra que cambia, la palabra que te confronta, la palabra que te liberta, la palabra que te dice tú no estás bien, tú estás mal. Gloria a Dios. Esa es la palabra que tenemos que decirle a la gente, a aquellas personas que están pasando por necesidad, que quieren una palabra de vida, de aliento. Aleluya. Que están pasando por un estado emocional difícil, que quizás fue maltratado, violado, como sea. Aquí hay una palabra que va a cambiar tu vida. Aquí está el antídoto que Dios ha preparado para que tú te lo tomes, para que seas sanado, para que tu alma sea sanada. Porque no es los médicos que sanan eso, es Dios que lo sana. No es el psicólogo, es Dios, el psicólogo de los psicólogos. Que sana las almas, las vidas, el corazón. Oh, gloria a Dios. Solo Cristo, la palabra de Dios hablada. La palabra de Dios tiene poder para multiplicar. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al comienzo, al principio de la creación, registra en el libro de Génesis, y a pesar de la caída del hombre, Dios vuelve, hermano, a delegar al hombre capacidad de fructificar y multiplicarse. ¿Saben cómo? Con solo proclamar la palabra. Luego de aquel momento, luego de aquel panorama desértico, marchito del diluvio, en Génesis 9:1 dice la Biblia: bendijo Dios a Noé, a sus hijos. Bendijo Dios a Noé y bendijo a sus hijos. Y dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Alabado sea el Señor. Ustedes ven que los pastores de 40 años para atrás tienen 7 y 8 hijos. Porque ellos dicen que Dios dijo que había que fructificar. Y eso era, hermano, hijo para allá, hijo para allá. Iban todos uno detrás de otro. Así, mira. 10 muchachos, 7 muchachos, 8 muchachos. Ya hoy nosotros lo que tenemos son 2 y 3 muchachos, no más de ahí. Porque ya comenzamos a interpretar bien el texto y el contexto. Pero antes no había televisión. Antes nada más era oración, ayuno y palabra de Dios. Y nada más era todo candela para bobó. Al año venía el otro. A los meses venía el otro. Yo conozco un pastor que tenía 15 muchachos. Una pequeña iglesia. Había un pastor en San Cristóbal, el primer pastor, ¿cuánto tenía? Como 6 o 7. Como 7 tenía. 6 muchachos. Porque en esos tiempos no había televisión. Eso nada más era Biblia. Biblia por todos lados. Y oración y ayuno. Y cuando la mujer le pasaba por el lado mientras estaba ayunando y orando, dice: mi amor, no me vuelva a pasar por ahí otra vez porque va a haber problemas. Me estoy desconcentrando de la palabra.
Porque yo no sé que en esos tiempos las pastoras, esas mujeres eran demasiado tremendas, demasiado sabias. Y volvían, le pasaban, gloria a Dios. Y decía, ok, Señor, voy a preparar un chancecito ahora, voy a sacar un break. Y a veces, embarazada, con 2 y 3 muchachos. Y chiquitos, uno detrás de otro. Y los sentaban en fila ahí adelante. Hay de aquellos que se muevan de ahí. Y la pastora ahí, todito ahí, mire. Y el pastor en el púlpito, gloria a Dios, que lo llevaba por su nombre. Ezequiel, tranquilo ahí. Daniel, tranquilo. Josías, tranquilo. Malaquías, Edra, tranquilo. Jeremías, te voy a dar con Jeremías a ti, estate tranquilo. Y la pastora nada más decía, ustedes ven que su papá no es fácil, estén tranquilos. Los voy a agarrar en la casa y los voy a pellizcar, gloria a Dios. En ese tiempo, gloria a Dios.